más aún no los ejercicios. Si yo puedo hacer 100 ejercicios y si no comprendo cómo los hice, es imposible hacer un ejercicio que sea complejo. Entonces, si yo tengo claro la teoría, puedo resolver cualquier tipo de ejercicio. Entonces, en esta materia se ve bastantes teoremas, bastantes definiciones, conceptos, etc. Entonces, eso tendrán en cuenta y por eso es que cuando toque las pruebas hay que tomarles también teoría. Listo, les voy a compartir el archivo de la clase 1 a la pantalla. Me indican si tienen visualización del mismo. Coméntame si tienen visualización del archivo. Sí se ve, ingeniero. Ya. Ahora Sí, pueden, no se olviden de tomar la asistencia, pueden nomás desactivar las cámaras. Vamos a empezar. Listo. Capítulo 1 llamado ecuaciones diferenciales de orden 1 o también primer orden. Vamos a definir en este momento qué es una ecuación. Recuerden que una ecuación no es más que una igualdad matemática, la cual contiene incógnitas. La ecuación no contiene variables, contiene incógnitas. Que le llamamos incógnita, por ejemplo, X o incógnita Y, cualesquiera de ellas. Vamos a ver qué significa función. La función también es una igualdad matemática, pero aquí, en cambio, recién se le conoce a las letras como variables. ¿Qué es una variable? Aquella que puede tomar diferentes valores. Y para ello se encuentra variable dependiente y variable independiente. Esos conceptos deben ya tenerlo claros. ¿Me pueden ir comentando? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, fíjense la Ingeniero, una pregunta. representación. Dígame. En sí, ¿cuál es la diferencia entre variable e incógnita? La variable puede Se podría tomar decir de una manera. un grupo o un conjunto de valores y está implícito dentro de una función matemática que contiene gráfica. En cambio, la incógnita es un valor numérico, no contiene gráfica. Y esa es una simple ecuación. Es encontrar un valor. En cambio, la función tiene su respectiva y en la cual hay una variación de valores, en cambio. No sé si está clara la explicación. La función puede ser representado gráficamente y a través de conjunto de valores. La incógnita simplemente me da un valor, no me da más. No me explica más matemáticamente. Listo, ¿Estamos ingeniero, claros? gracias. Sí. Listo. La función se puede expresar de esta manera: f de x, llamada x, por ejemplo, cuadrado más 3. O un f de x, y, etc. Sin embargo, a estos nosotros comúnmente le llamamos la letra y. Solamente es por costumbre, pero en realidad la función debería ser representada así. Una vez visto los conceptos de ecuación y función, a definir lo que es una ecuación diferencial. El término diferencial proviene de una derivada. Sí, sabemos que la derivada es una tasa de variación o de cambio que está asociado con los límites matemáticos. La llamación diferencial, volvemos a decir que es una más bien con las derivadas de esas variables. Estamos claros, la ecuación diferencial sigue siendo una igualdad matemática, pero donde se consideran las derivadas de las variables, tanto dependiente como variable independiente. Existen varias formas de representar
a las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos unas, o las más comunes, ¿no? Más adelante veremos otras. La primera se llama notación de Leibniz. Es una de las más utilizadas. Matemáticamente se representa de y a dx, puede ser segunda derivada de y con respecto a x dos veces, puede haber una tercera derivada de y con respecto a x tres veces, así sucesivamente hasta una enésima derivada de y con respecto a x n veces. Aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Fácil. Todo lo que corresponda al denominador, siempre la que está en el denominador, irán anotando esas cuestiones que no está puesto aquí directamente, es la variable independiente. Siempre lo del denominador es la variable independiente. Y lo que está en el numerador es en cambio la variable dependiente. Siempre. Entonces, si algún ejercicio les da ya en términos de Leibniz, ustedes ya saben cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Otra forma de representar las ecuaciones diferenciales es a través de la notación de primas. Es decir, en vez de decir de y a dx, yo le digo y prima. En vez de decir segunda derivada de y con respecto a x dos veces, digo y2', y3', y4', y5', etc. Sin embargo, en notación, cuando hablamos de orden 20, ya no es muy utilizable. ¿Sí? Porque puede causar confusión, porque por ejemplo, la vigésima derivada de y debería expresarle como yo y arriba con unas letras pequeñas debería estar XX, lo cual puede traer confusión porque la X es de otro tipo de variable. No sé si estamos claros. Hay que saber utilizar el tipo de nomenclatura dependiendo la necesidad. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. Una tercera forma de notación se llama notación de Newton. Notación de Newton utiliza la variable con un punto arriba. Y esto representa x punto, x2 puntos, x3 puntos. Si yo quiero trabajar en otra variable sería y punto, y2 puntos, y3 puntos, etc. Pero imagínense si tuviera de nuevo y la vigésima derivada de y, debería ponerle y 20 puntos arriba, lo cual tampoco es adecuado. ¿Sí? Una cuarta notación sería de subíndice. Por ejemplo, sería la variable u derivada con respecto a x. La variable u derivada con respecto a y. La variable u derivada con respecto a x dos veces. Esto representaría primera derivada, segunda derivada, porque hay dos letras pequeñas aquí. También sería segunda derivada, puede haber tercera derivada, cuarta derivada, etcétera, etcétera. Tampoco es muy utilizable para cuando ya tengo un de orden 20, por ejemplo, o más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Listo. De estas notaciones, la más común es la de Leibniz, la que más se utiliza, que es la primera. Sí. Vamos a ver ahora la parte teórica, que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Existen tres formas de clasificar la ecuación diferencial: por tipo, por el orden, por la linealidad. Entiéndase, dentro de esto tenemos dos subclasificaciones, una llamada ecuación diferencial ordinaria. Listo. El término ordinario significa el término que matemáticamente significa representación, es decir, cómo representar una ecuación diferencial.
muchos libros lo utilizan este término. Cuando ustedes vean ecuación diferencial ordinaria, en realidad le están queriendo decir que es representación de la ecuación diferencial. ¿Cómo se representa matemáticamente? A eso se refiere. Sí. Yo puedo representar por la forma, fíjense acá, con Leibniz, que dice aquí, si hay una sola variable independiente y variables dependientes, es decir, cuando yo voy a representar o a clasificar por el tipo, debo fijarme cuántas variables dependientes hay y cuántas independientes. En este caso, pregunta, dependientes, Una. ¿cuál sería? Y. Ya. ¿Y cuántas variables independientes hay? Una. ¿Cuál es? X. X. ¿Y en qué se basan que haya una sola? Porque, ¿Cómo me justifican eso? porque solamente hay dos valores dos letras que representan cualquier valor que va a sumarse ahí. Y aparte, como se nos dijo anteriormente, en el denominador estaba la independiente y en el numerador la Ya, dependiente. ya, exactamente es esa la respuesta. Siempre hay que fijarse en el numerador cuál está en el denominador. Fíjense acá, el e a la x está en el numerador. Sin embargo, no por eso es dependiente, porque aquí ya me dice que esta variable va a ser independiente. ¿Estamos de acuerdo? En eso siempre hay que fijarse. Fíjense acá, ¿cuántas variables dependientes hay? ¿Y por qué? Coméntenme. Tenemos ahí dos variables dependientes, X y Y, ¿Por qué? porque están en el numerador. Ya, esa es la razón directa. ¿Cuántas independientes? Una. ¿Cuáles serían? T está en el denominador. La del tiempo. ¿Estamos de Sí. acuerdo para todos? ¿Ya? Los demás. Sí, ingeniero. Ya. Esa es una forma de clasificar por el tipo. La otra forma de clasificar por el tipo es utilizando el símbolo de derivada parcial. Nosotros siempre hemos trabajado con este símbolo de derivada, que es la letra D del alfabeto, la normalita. Eso en realidad matemáticamente se lee como derivada total. En cambio, una derivada parcial tiene esto como si fuera una curva. Es una D con una curva. Ese es el símbolo siempre de la derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra forma de clasificar la ecuación diferencial por el tipo es en términos de una ecuación diferencial parcial. Fíjense acá, lo mismo les pregunto, ¿cuántas variables dependientes hay y por qué? Hay una variable dependiente. ¿Ya? ¿Y Está en el cuántas numerador dependientes? y hay dos ¿Ya? independientes, ¿Cuáles serían? X y Y. Listo. Para los Ingeniero, demás una compañeros, consulta. está claro, díganme. ¿Cuál es la diferencia entre la derivada parcial y la derivada total? La derivada total es que toda la función es derivada con respecto a una variable. La derivada parcial es que una función puede ser derivado primero con respecto a una variable y luego derivado con respecto a otra variable y luego con respecto a otra variable. Eso significa derivada parcial. La derivada total se deriva una vez con respecto a una única variable y no hay más. La derivada parcial puedo derivar primero con respecto a una variable, luego volver a derivar con respecto a otra variable y así sucesivamente. Esa es la diferencia. ¿Está claro?
Ingeniero, disculpe, el símbolo que nos indicó hace ratito nos dijo que ese era el símbolo de derivadas parciales. Sí, Ya, es como una letra parecida a un arroba, ya. Parecida, no es un arroba por si acaso. ya, ingeniero, gracias. Es como una letra de con una curvatura, ¿ya? Siempre eso significa derivada parcial. Fíjense acá. Bueno, ya les puse el nombre, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver la segunda clasificación, que es por el orden. ¿Sí? Entiéndase qué es el orden. El orden no es una potencia, no significa potencia, eso tendránlo en cuenta. No porque esté así como está ahorita. Con esto, cuando está dentro de una derivada, se habla del orden, no potencial. Sí. Entonces yo les pregunto, si el orden es el número de derivadas que tiene la ecuación diferencial, solo este término de toda la ecuación diferencial, ¿de qué orden sería? Segundo orden. De orden 2. Según, ya, solo ese término. Este término de acá, ¿de qué orden sería? O más bien dicho, todo esto. 1. Orden 1. El primer orden. Orden, Primero orden. ya. Y si yo leo todo el ejemplo, ¿de qué orden es? De segundo Tercer orden. orden. ¿Por qué no puede ser de primer orden? Se toma en Porque el cuenta el mayor orden orden es mayor. el... Porque es de mayor orden. Aquí está clarito en la parte teórica. El mayor orden de cualquiera de los términos me dice de qué orden es en realidad toda la ecuación diferencial. ¿Estamos claros? Además, el orden viene entre la letra del diferencial y la variable. En el numerador y en el denominador viene ya al lado derecho. Así se escribe, ¿no? Pero si ustedes se percatan como está acá, ese número 3 que está acá arriba, eso no es orden. ¿Eso qué creen que sea? Porque este 3 no está en la mitad de Potencia. la variable. Esa es la potencia. Tendrán en cuenta eso. Entonces, orden y potencia no es lo mismo. Son totalmente opuestos. Y tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Estamos claros, jóvenes? Ingeniero. Listo. ¿Qué notación es esta? Notación de Newton, notación de primas, notación de Leibniz, notación de subíndices que acabamos de mencionar. ¿Cuál es esa? La de Leibniz. De Leibniz. La de Leibniz, porque esa tiene forma de fracción, recordarán eso. Pero yo digo, no quiero escribirle así, sino más bien quiero escribirle de esta forma. ¿Qué tipo de notación es esa? La de primas. La de primas. ¿Están claros para todos? Sí. Sí. Listo. Ahora, ¿qué tal si por ahí me da un ejercicio en términos de derivadas parciales? Como está aquí. ¿Qué orden es la ecuación diferencial parcial? Cuarto. De cuarto orden. De cuarto orden. Veamos, analicemos. Este término es orden 4, estamos bien. Este término de acá, ¿de qué orden es? 4 también. 4, ¿no es cierto? Pero si ustedes se percatan, aquí podemos ver la diferencia de que es una parcial.
Es de orden 4, pero si ustedes se fijan en el denominador, primero se deriva la función con respecto a x, ¿cuántas veces? Dos. 2 veces. 2 veces. Y luego ese resultado se vuelve a sacar la derivada con respecto a y, también 2 veces. Como son 2 veces con respecto a x y 2 veces con respecto a y, en total es 4. Si lo vemos, ¿está claro? Sí, ingeniero. Ya, entonces esa también pueden utilizar como para diferenciar por qué es una ecuación diferencial parcial en algunos ejemplos. Y en cambio, esto es una derivada total, porque está con la letra D, normal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, continuamos. Vemos clasificación por el orden, que es esto, y además vimos ya por el tipo, que es de acuerdo a cuántas variables dependientes hay o cuántas variables independientes hay. Veamos otro ejemplo de notación. Ya vimos notación de Leibniz, notación de primas, etc. Aquí hay una siguiente, una quinta forma de expresar. Esta notación se llama notación de la forma general. Tiene los diferenciales, sí, pero todo está en el numerador en cambio. Y además se iguala a 0, es decir, todo se coloca a un lado de la ecuación diferencial y el resto se iguala a 0. A esa forma de nomenclatura le llaman forma general. Veamos un ejemplo. Me dice que utilice esta ecuación diferencial y le cambie de nomenclaturas. ¿Qué nomenclatura es esta? Leibniz, primas, Newton, forma general. La forma general. Forma general. Forma general. ¿Cómo harían ustedes matemáticamente? Verán que aún no resolvemos nada. Tal vez en la tercera clase recién empezamos a resolver la ecuación diferencial. Todo esto son solo conceptos. ¿Cómo volverían esta notación de la forma general a una notación de Leibniz? ¿Quién me puede decir? Dividiendo todo para el diferencial de x. ¿Ya? Es lo que hacemos acá. Fíjense. Y se convirtió ya en Leibniz. Lógicamente, ya haciendo la simplificación, me quedaría esto. ¿Sí lo vemos? Ahora, fíjense lo que hago acá. Es la misma ecuación, pero ¿en qué le convertí la notación? Notación de primas. ¿En qué no? Notación de primas. Y así puedo hacer en diferentes notaciones. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Siguiente notación, que sería la sexta notación. Se llama notación normal. ¿En qué consiste la notación normal? Consiste en verificar cuál es el término de mayor orden y colocarle solito a un lado de la ecuación diferencial. Y al otro lado poner el resto de términos. Es decir, ejemplo, tenemos esto de aquí. ¿Qué notación es esta? La que está señalada. Notación prima. Notación de primas. Yo les digo, necesito colocarlo en notación normal. ¿Cuál sería el procedimiento matemático? ¿Cuál creen? Vean, aquí está la forma ordinaria. ¿Qué necesitan hacer para colocarle de esta manera?
¿Qué deberían hacer primerito? Transformar a notación de Leibniz. Exactamente, transformar a Leibniz primerito. Entonces, ¿cómo quedaría? 4x de y a de x De más y a y igual a x. ¿De ahí qué hacen? Despejamos ¿Qué despejan? la derivada de y a de x. La de mayor orden, pero. Ajá. Y listo. Fíjense, aquí está todo el procedimiento matemático y he llegado a esto. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Tercera forma de clasificar la ecuación. Perdón. Dentro de esta segunda forma, también podemos observar el grado. Como ya les dije, el grado y orden no es lo mismo. El grado significa potencia. ¿Sí? Entonces, tomemos un ejemplo. O retomando el ejemplo de arriba. Yo les digo, ¿de qué orden? Primerito es la ecuación diferencial que está seleccionada. Segundo orden. Ya. Ahora, ¿cuál sería la potencia que tiene esta ecuación diferencial? De tercera, ¿Por Al qué? cubo. porque tenemos justo en el medio tenemos una que está elevada al cubo y tomamos la de mayor grado. Ya. Veamos qué nos dice la teoría. Para saber el grado de la ecuación diferencial, yo debo ubicarme siempre en el término que contenga el mayor orden y en ese observar cuál es la potencia. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería la potencia de aquí? Seguiría siendo el número 3 que me dijo. 1, 1. ¿Por qué? porque en la parte donde tenemos orden 2, la potencia es 1 y como dijo que tomamos la parte mayor, de mayor orden. La, la de mayor orden o de mayor derivada, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Acuérdense siempre, el orden es la derivada. Ustedes identifican aquí este término, tiene dos derivadas, es decir, orden 2. En cambio, este término tiene una sola derivada. Por lo tanto, la teoría me dice, utilice la de mayor orden o de mayor derivada, que es esta. Y ahí ubique la potencia. La potencia de ahí es el número 1. Todo eso está elevado a la 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, si alguien dice el número 3, estaría incorrecto porque esta no es el término de mayor orden. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo se leería todo esto? Se leería ecuación diferencial de orden 2 y de grado 1. Ese sería el nombre hasta ahora. Ecuación diferencial de orden 2 y de grado 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna pregunta? Ya, continuamos. Otro ejemplo. Les pregunto, ecuación diferencial, ¿de qué orden y de qué grado es? De cuarto orden y de segundo grado. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo o no? Sí, 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 jefe. de ¿Ya? acuerdo. Listo. Entonces, otra cosa importante, siempre se nombra primero el orden y luego la potencia. No puedo decir es de grado 1 y de orden 3, eso no va en matemáticas. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones teóricas. Yo debo siempre decir primero el orden y luego la potencia, siempre. Listo. Este otro ejemplo, ¿cómo se leería? Ecuación diferencial, ¿de qué orden y de qué grado?
Fíjense Yes. todos los términos. Segundo orden y tercer grado. Ya, ¿qué dicen los demás compañeros? Sí, porque supongo que es de tomar el mayor. Hay otra que es de segundo orden, pero es lineal. Primer grado. Ajá. Tiene de potencia 1, que sería el primer término, ¿no es cierto? Este de aquí es de orden 2, al igual que el de acá. Sin embargo, este de aquí tiene potencia 1 y este tiene potencia 3, por lo tanto, este predomina. Entonces sería orden 2, Grado grado 3. 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Este ejemplo. Sería de orden 1, grado 1 medio. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? Sí, ingeniero, de acuerdo. Sí, ingeniero. No existe el decir grado No existe. no Orden 2, existe grado en forma orden 2, grado 1, pero tampoco hay segunda derivada. Ah, sí, es verdad. Entonces tendríamos que aplicar álgebra ahí para elevar al cuadrado al lado y ahí pasa a ser de primer grado. Exactamente. Sí, grado 2. Ahí. No siempre yo puedo dar el nombre o realizar o resolver un ejercicio de forma directa. A veces hay pasos previos y en este caso estamos obligados a aplicar álgebra. Entonces, si ustedes elevan al cuadrado cada lado de la ecuación, en el primero se iría la raíz y en el segundo quedaría elevado al cuadrado. Imaginémonos eso y díganme de qué orden y de qué grado es. Orden 1, grado 1. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, está correcto. Sí, ahí sí. Orden 1, grado 1. Matemáticamente hicimos esto. Ingeniero, una Ahí se ve más pregunta. claro, ¿no es cierto? Dígame. Es decir, que el grado de una ecuación diferencial no puede estar en forma de fracción, siempre se debe ser un número entero. Normalmente, sí. Ya, Hay que tener listo, mucho ingeniero, cuidado gracias. con eso. Sin embargo, si es que yo puedo hacer álgebra antes, con eso despejo toda duda. Pero si es que no habría que hacer álgebra, posiblemente sí pueda ser expresado en forma de fracción, pero hay que evitar eso. En ningún ejercicio usted va a ver con forma fraccionaria la potencia. Sin embargo, se puede dar, pero como les digo, siempre hay que tratar de hacer pasos previos y tratar de llevarle de mejor forma en la visualización para ahí descartar cualquier cosa. O sea, si ustedes me decían inicialmente es orden 1 y grado 1 medio, yo les digo, está equivocado, porque en realidad es orden 1, grado 1. No sé si me hago entender. No que Sí, Sí, ingeniero. exista en forma de fracción la potencia. Sí existe eso, matemáticamente existe, eso lo sabemos. Pero hay que evitar de tratar de poner esa nomenclatura porque vemos que matemáticamente yo puedo orientarle en forma visual de otra manera, como está aquí. ¿Estamos claros? sí, ingeniero. Y una consulta, con grados Dígame. negativos, es decir, si está elevado la ecuación Si está diferencial en a... grado negativo, claro que sí. Usted habría que pasar al otro lado de la ecuación, despejando y ahí se invierte. Ya, listo, ingeniero, gracias. Claro. Lo que sí es imposible tener orden fraccionario, eso sí, nunca. El orden fraccionario no existe eso. O sea, yo no puedo decir es de orden 3/4, eso es imposible. Orden 1 medio, no. Potencias podrían darse, eso sí, pero hay que ver la forma de quitar esas excepciones. Pero en orden, imposible. ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco hay orden negativo, no hay orden solamente, no hay orden 0, tampoco hay orden 1, hay orden 2, es decir, números enteros positivos. Si es que por ahí le ponen orden a la de -1, matemáticamente nunca se expresa eso, no existe. ¿Estamos claros?
ingeniero. Listo. Aquí está otro ejemplo. ¿De qué orden y de qué grado es? ¿Quién puede decir? Que se volvió difícil. Orden 2, grado 1. Aquí los criterios teóricos, ¿no? Ajá. Que Orden dicen 2, grado. los demás compañeros. ¿Qué dicen los demás compañeros? Orden 2, grado 1. Sí, ingeniero. Los ¿Por dos. qué? ¿Qué criterios utilizaron? Porque De- el que es mayor es en sí el que se debería medir el grado. Entonces tenemos ahí el Primerito el orden orden. 2. Claro, entonces por eso exactamente el orden mayor es el 2. Entonces Ya, después quité la raíz que el está ahí radical. encima, elevando toda la ecuación al cuadrado. Ya, entonces usted se basó siempre en el término de mayor orden para hacer Sí, todas las consideraciones. Ya, estamos de acuerdo. Sí. Siempre fijarse en el término de mayor orden. Esa es la clave. Fíjense acá. Entonces, así en 2, grado 1. Entonces, yo lo que decía hace un momento, fíjense, ¿qué potencia fraccionaria? Eso no significa que no existe, sí existe, pero aquí no me afecta porque este término no es el de mayor orden. Entonces, no sé si estamos claros. Me comentan, por favor. Sí, está claro, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. ingeniero. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, en el caso de que tengamos dos igualmente con raíces y sean del mismo orden, sería la que tenga mayor potencia igual, como Potencia, ya vimos por anteriormente. supuesto, por supuesto. Ya, listo, gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿cuál era el otro tipo de ecuación diferencial? Es- Pero por tipo. La una era la ordinaria y la otra, ¿cuál era? Ambas son ordinarias, las dos son ordinarias, pero la una era con diferenciales totales y la otra era con diferenciales parciales. Ah, ya, muchas gracias. Este Ingeniero, contenido de la materia ya está subida, ¿no? Dígame. mi pregunta era cuando habló acerca de la potencia negativa, en ese caso, ¿qué se hacía? Si usted tiene álgebra, si usted tiene a elevado al menos 1, matemáticamente, ¿qué representa eso? Puede escribir como 1 sobre a, ¿no es cierto? Sí. Y eso puede pasarle al otro lado de la ecuación. Ah, ya. Ah, lo mismo. ¿No es cierto? Listo, Y gracias. quité el número negativo, pero es en potencia. Pero en orden no pueden darme ninguna orden menos 1, eso es imposible. Claro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. Díganme. Díganme. Si es que, por ejemplo, tuviéramos 1 sobre la segunda derivada, la de orden 2, 1 sobre Ya, la derivada de orden 2. Ya, por ya, ejemplo, tendríamos que hacer un despeje y pasar eso, lo que está debajo multiplicando al otro lado de la ecuación claro que sí. y ya. Y por Sí, ejemplo, y por ej- posiblemente
puede darse el caso que se intercambien las variables. Lo que antes era variable independiente ahora es dependiente y viceversa. Ya. Puede ing- darse también, claro que sí. Ingeniero, una pregunta. ¿El archivo que está subido al Drive ahora, en qué tipo de formato es? Porque no me deja abrirlo. Claro. Está en punto RAR. Ah, ok, ok. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, Sí, bastante ingeniero. claro. Sí, ingeniero. A ver, ¿ya tienen disponible el libro de Fran Iris? ¿O aún no? ¿Qué dijo ingeniero? Disculpe. Si ya tienen disponible el libro de Fran Iris. Ya, ingeniero. Ya. Vamos, espérenme, estoy abriendo el libro que yo tengo. Ya, les voy a compartir ahorita y los que ya tienen el libro pueden abrir el mismo para el trabajo que hay que hacer. El primer deber, como les dije, vamos a tener muchos deberes en realidad. Espérame un momento, voy a compartir toda mi pantalla. Espérame. Casi todas las clases vamos a tener trabajos. Ingeniero, ¿y los trabajos serán enviados para la siguiente clase o deben de ser hechos en el mismo horario de clase? Es decir, hasta que se termine la hora. No, los trabajos normalmente tienen fecha de presentación de 8 días. Si yo les mando hoy un trabajo, tienen un máximo hasta 8 días. Ah, ya. Listo, ingeniero, De gracias. eso no. Va a depender los trabajos. Como este es el primer trabajo, van a tener ese plazo de 8 días, es decir, hasta el otro jueves. Y eso yo ya les voy a generar el enlace de subida del trabajo en el virtual. Ahorita solo les voy a indicar el trabajo. No sé si ya tienen visualización. No, Inge. ¿No tienen visualización todavía? Se congela la pantalla, creo, Inge. Sí, Inge, creo que se Sí, congeló la pantalla. Espérame, para refrescar la pantalla. Me confirman. Esperen hasta que se refresque la pantalla. Me indican, por favor. Sí, ingeniero, ya Ya, veo el eso visto. observa la pantalla, Inge. Gracias. Sí, ingeniero, sí Hagan se una ve. captura de esto hasta yo, como les dije, estoy ordenando en el virtual. Hagan una captura de pantalla de esto. Ahí está el trabajo. Identificar la notación y expresar en otras dos notaciones las ecuaciones diferenciales propuestas. ¿Cuáles son? Las que están en el libro de Fran Aires. Esto de aquí. Ingeniero, ese va a ser de deber para la siguiente clase, ¿no? Sí, ese es el deber de la siguiente clase. ¿Y Aquí por está dónde la le actividad. subimos? Aún no está generado en el virtual. Yo ya en estos días voy a generar el enlace y tendrán máximo para subir de hoy en 8. O sea, ingeniero, es no necesariamente para el martes, sino para el próximo jueves. No, es el primer trabajo, van a tener 8 días como máximo. Ya, De ahí los otros gracias. trabajos ya dependiendo la complejidad ya aumentaremos o disminuiremos los tiempos. Pero esta vez es hasta en 8 días. Listo. ¿Hicieron la captura de pantalla?
Sí, ingeniero, ya he tomado. Ya, voy a abrir el libro de Frank Ayres. Me indican si ya tienen visualización y los que tienen, lo pueden hacer. Aquí están los ejemplos. No necesito que hagan lo que está ahí puesto como enunciado. Yo necesito que ustedes tomen la ecuación y vayan viendo de qué orden es, de qué grado es. ¿Sí? Qué notación tiene y cambien de notación. Que sé yo, esta en notación de Leibniz, cambien a notación de primas, notación general o cualquier otra. No todas las respuestas o no todas se van a poder hacer en las notaciones, ¿no? Para eso ya tenemos 6 formas de notación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Listo. Eso es el trabajo. ¿Podría repetir? Es que se me entrecortó mi internet, por favor. Por ejemplo, de lo que está seleccionado de ese ejercicio, ustedes tienen que identificar qué notación de ecuación diferencial representa y cambiar de notación. Cambiar, qué sé yo, a notación de prima, notación general, etcétera. Cualquier notación. Y así por todos los ejercicios. Además de los mismos ejercicios, tienen que ustedes hacer, identificar de qué orden y de qué grado es. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Está eso, ¿no? Entonces, en el enunciado que está, que hicieron la captura, ahí está, ejercicios del 1 al 7. Página 5, ejercicio 15 también, de aquí están, aquí está otra parte. Ustedes hacen lo que está aquí, nada más por ahora. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Por entonces favor, si esto hay una Biblia, no sería, pueden compartir, perdón, que no puede nadie compartir los libros a través del grupo de WhatsApp. Tendránlo en cuenta eso, ni ninguna información que no les pertenezca. Dígame, señorita. digo, si entonces esta actividad sería de aquí en 8 o para el martes. No, para de hoy en 8 como fecha máxima de subida. Y sería así como usted nos dijo, a mano. O a mano todo, con los enunciados y todo, con los nombres de ustedes, firmas, etcétera, etcétera. En hojas cuadriculadas, formato A4. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo creo que estos primeros trabajos no es necesario hacerlos en los grupos. Son trabajos simples, ¿no? Ya cuando sean más ejercicios, ya para hacer. Pero no son muchos, son 7, 8 ejercicios. Esos tranquilamente individuales. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo, como les digo, ya está subido hasta la T4. Esta es la clase 1 recién. No quiero darles demasiada materia en una misma clase. No es esa la intención. La intención es todo lo contrario, que vayan aprendiendo bien. Entonces, tenemos el tiempo necesario para hacerlo durante todo el semestre. Hasta aquí avanzaremos la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para dar por Ingeniero, finalizada. Dígame. una consulta tal vez, perdón que le moleste de nuevo con esto, pero tal vez nos pueda ayudar con las especificaciones para hacer el trabajo, ya que se me ha perdido el hojita donde tiene anotado, era un papelito y no lo encuentro, la verdad. Entonces, para no quedarme con esa duda, ingeniero, perdón que le moleste. Las especificaciones de nombre, de esas cosas. Sí, ingeniero, yo recuerdo que usted había dicho que hay que poner Ya, nombre, varias claro. cosas. Verán, tienen que poner la materia primerito, ¿no? La materia, el nombre de ustedes, nombre completo con la firma a un lado. Ponen la fecha, la carrera y el número de trabajo, que sería trabajo 1. Luego de eso,
En las siguientes páginas solo firman. Si tienen 3 páginas del trabajo, firman las 3. Y solo en la primera está la etiqueta del nombre, de la materia, etcétera, etcétera. Solo en la primera hoja. El resto son solo firmas de ustedes. En hojas cuadriculadas, formato 4, a mano. Todos los pasos, ¿no? No hay que saltarse ninguno. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Listo, jóvenes. Hasta aquí vamos a avanzar la clase del día de hoy. Luego les pasaré también, hay unos APEs que hay que hacer, que son talleres. Ya les seguiré pasando poco a poco. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase. Parte sería todo. Que tengan un buen día y nos vemos Dios mediante la otra clase. Cuídese, ingeniero, Que igualmente. pasen bien. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Pero, pase bien. gracias, ingeniero. Pase bien. Ya, hasta luego.